Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Soy Beatriz Gallardo y le agradezco a usted que nos sintonice en este canal y en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Bueno, pues quiero agradecer la presencia de mi compañero Raúl Paz Reséndiz, quien está aquí en esta mesa. Y pues darle la bienvenida a Raúl, que lo veo muy repuesto. Súper. Lo veo muy repuesto, pero sobre todo también agradecerle a nuestra compañera Vanessa Hernández, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Bueno, qué día tan frío, ¿eh? Sí, un poquito. Bueno, para ti es un poquito, para mí es macro, es mega el frío, ¿no? Sí. Que nos tuvimos que poner guantes, Ahora. abrigo, gorra, nos faltó el tapabocas, pero bueno, hacía un viento tremendo y un frío verdaderamente exagerado. Pero bueno, creo que es lo agradable también dentro de esta época. Estamos próximos ya a que termine este año. Y el otoño. Pues prácticamente ya se adelantó el invierno, Raúl. Hasta el 21. No. Es que vas a ver cómo va a haber calor. Bueno, si de por sí a mediodía hay calor. Pero bueno, dicen por ahí los que manejan algunas cuestiones místicas que este es un momento, hay luna nueva, no, menguante, a donde hay que sacar todo lo que no sirva, ya todo, vámonos, para que se puedan abrir nuevos caminos. Pero bueno, esperamos que nos vaya mejor, que en primer lugar haya mucha salud para usted, para nosotros, para nosotras, y desde luego agradecerle a usted que nos siga sintonizando por este canal. Hay tantas cosas de qué hablar, Raúl. Sí. Está tupidito. Sí, tradicionalmente así es. Pero sorprende, creo que están aflorando muchas actitudes. Yo no sé si nombrarlo perversa. Yo creo que se dice por ahí muy conservadoras. Pero en ciertos momentos son perversas. Estamos hablando ni más ni menos, comentando acerca de la rebelión en el Poder Judicial de la Federación en torno a la baja de salarios. ¿Cómo ves, Raúl? Están en su derecho de defender sus salarios. Que estemos en contra la mayor parte de los ciudadanos de los sueldos onerosos de los funcionarios, también es una verdad absoluta. No hace muchos años, y desde los años 70 decíamos en las manifestaciones: salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Lo decíamos. Y hoy que Andrés Manuel reduce su percepción como presidente de la República a 108,000 pesos y se traza la línea vía el Congreso con la aprobación de la ley federal que tiene que ver con esto de la reducción de los salarios públicos, pues obviamente saltan de inmediato varios de los afectados. Ya no solo son los del Poder Judicial, también hay funcionarios de diferentes espacios de la Administración Pública Federal. Y es lógico, se defiende lo que se tiene. Había una especie de casta en la administración pública que mediante una ley pudo darle permanencia a muchos panistas. Calderón. Sí, claro, así fue. Desde Fox. Entonces, bueno, era un sector muy privilegiado, y efectivamente con una situación diametralmente opuesta en torno a los salarios que percibían los trabajadores de medianía para abajo. Entonces, bueno, yo creo que en este país estamos en momentos muy complicados, muy difíciles, a donde
Yo creo que por eso, por todo lo que se ha dado, por la corrupción, por todos los proyectos que llevaban mochada, ¿verdad? Por todas estas circunstancias. Y que van a seguir llevando en muchos casos. ¿Crees? Desde luego. No se acaba de un día para otro con el problema de la corrupción. Que se van a cuidar. ¿Ni con leyes? Se van a cuidar y obviamente eso lleva a que el trámite, entre comillas, cueste un poquito más. Claro, claro, nada cambia de un día para otro. Yo sé que no cambia, pero yo creo que hay una intención de un numeroso, te iba a decir un numeroso número, ¿no? De un numeroso poblacional, en el sentido de que efectivamente no puede haber esa disparidad, ese tipo de asuntos a donde muchos cobran mucho, se les paga mucho y a los de abajo pocos cobran mucho y muchos cobran casi nada. Salarios mínimos, 2 salarios, 3 salarios, 4 cuando mucho al mes. Ese es el problema. Tenemos casta gobernante, claro que sí, que perciben unos salarios, unos sueldos enormes, sí, estratosféricos. Claro. Como por ejemplo en el Poder Judicial. Sí. Es verdaderamente criticable el que ganen casi 600,000 pesos. No puede ser. Y sin embargo no es de ahora, ya tiene muchos años con estos sueldos elevados que cada año se van incrementando de acuerdo a la determinación de quienes dirigen la Corte, los ministros. Claro, pero aquí va a haber una oposición, hay una contradicción muy fuerte con una ley que se aprobó. Uh-huh. Es decir, creo que el estudio que hizo Dayan, uh-huh, un ministro, fue contundente y dijo que no se podía. Pero esta es una ley y pienso que regresa a la Cámara de Diputados y ahí es a donde se va a dar un debate muy interesante. Claro, porque ninguna ley puede estar por encima de la Constitución y para que esta ley se fortalezca y sea aplicable, tiene que modificarse la Constitución, con los 2/3 partes de los diputados presentes y avalándola. Se viene una lucha muy interesante, se está dando más bien ya con el otorgamiento de amparos a los que se han inconformado con la ley, principalmente magistrados, jueces, secretarios de juzgado, actuarios, la judicatura. Y hasta algunos oficiales de los juzgados, los cuales no son lesionados en sus percepciones porque son menos de 20,000 pesos lo que perciben, pero sin embargo son engañados por los funcionarios o los jueces magistrados porque les dicen que ellos también van a ser afectados. Sí, seguramente en lo que tiene que ver con los seguros de gastos médicos que se contratan por fuera, ese es otro asunto, pero en realidad lo que vemos también en lo personal es una desinformación hacia el Poder Judicial de la Federación en lo que son los estratos bajos de esta administración. Eso es lo que noto. Pero si le preguntamos a la ciudadanía, desde luego que vamos a encontrar un apoyo mayoritario a la baja de los sueldos de los ministros, magistrados, jueces. Desde luego, lo hemos visto a través de los medios, lo hemos estado observando en las redes sociales, donde incluso se está haciendo una especie de linchamiento de los ministros, magistrados y jueces. Y bueno, está interesante este rejuego, sí, porque es inadmisible los 600,000 pesos. Está bien, estudiaron, se prepararon, llegaron a ascender hasta los puestos más elevados de la administración pública, en el caso del Poder Judicial, pero un trabajador de sueldo mínimo 88.36 pesos, es probable que el año próximo, si lo aprueba la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es tripartita, pueda llegar a 102. A lo mejor desaparece en la Comisión Nacional de Salarios. Sí, se está manejando eso ya, el
El senador Napoleón Gómez Urrutia se ha pronunciado al respecto, junto con otros legisladores que mencionan que es necesario desaparecer a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, cuyo titular también percibe un salario bastante elevado. Todo es posible en estos momentos. Sí, claro. Todo. Desde luego. Yo creo que estamos viendo escenarios muy interesantes. Estamos viendo algunos proyectos que tiene Andrés Manuel López Obrador y hay un cambio. Está en el ambiente un cambio, pero creo que ha sido determinante el apoyo de la ciudadanía. Y más ahora, si antes lo apoyaban el 53-54%, ahora ya subió a más de 60%, 62%. Entonces, bueno, creo que está muy interesante. Vivimos en un país, cierto, con una gran diversidad, pero también con muchas contradicciones. Claro, y con una derecha que no va a dejar pasar todo. Claro. Se está reorganizando, se está preparando para las batallas por venir, independientemente que aquello que se catalogó por Andrés Manuel como la mafia del poder, la minoría rapaz, esté participando ya o vaya a participar como grupo de asesores en materia económica del nuevo gobierno. Y todo tiene sus asegúnes y sus costos, ¿sí? Porque no es casual. ¿Por qué deciden dar ese paso los empresarios? Pues para tratar de mantener los privilegios con el nuevo gobierno, que el nuevo gobierno se los respete. Bueno, eso ya va a ser otro cantar, ¿sí? Porque de acuerdo a la relación de las fuerzas. Sí, porque dijo Andrés Manuel, nada contra el pueblo, todo con el pueblo. Con otras palabras, lo mencionó. Y esto le ha dolido a muchos. Lo recogimos en nuestra publicación mensual, los discursos de Andrés Manuel, que hay que escudriñar, hay que desmenuzarlos para entender lo que hay de fondo en ellos, porque tiene mucho contenido con respecto a lo que es la cuarta transformación que propone Andrés Manuel desde hace mucho tiempo. Eso es lo que habría que meterse de lleno a estudiar, estos dos documentos. El documento que leyó ante el Congreso de la Unión y el documento que leyó en el Zócalo, con los 100 puntos. Ahí hay mucha tela de donde cortar. Ahí está el material precisamente que norma la actividad que viene desarrollando Andrés Manuel y que seguramente se va a plasmar el año próximo. Son 100 acciones. Sí, que el año próximo se va a plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo, desde luego. Es decir, para mí no hay sorpresas. Todo ha sido de acuerdo a lo que al momento, a lo que se comprometió en campaña, pero no desde la campaña, desde la precampaña y antes de la precampaña ha venido insistiendo en esto. Sin embargo, a mí en lo personal me llamó mucho la atención ese deslinde del neoliberalismo, culpándolo de las calamidades que padece el país. Y tampoco se le ha hecho mucho caso al asunto, y sin embargo nosotros sí lo recogimos en nuestra revista como la cabeza de la nota. Eso es parte de lo que se ve en el escenario. Lo otro es el forcejeo. ¿No te parece un poco difícil? Desde luego. No es fácil. Claro. Plantearse un cambio de sistema. Y sin embargo hay que intentarlo. Ah, por supuesto que sí. ¿De qué tamaño va a ser? ¿Hacia dónde va a ser las la orientación? Las medidas que va a tomar. ¿Sí? ¿Hacia dónde es la orientación? ¿Son progresistas? ¿Son conservadoras? Pero además tiene ventajas, ¿no? Ventajas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Escenario que no tenían antes todos, ¿no? El PRI mañosamente que buscaba sus aliados, ¿verdad? Que era gente que sabía cómo tejer las alianzas por la vía monetaria, económica, ¿verdad? De la compra de voluntades. Pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, porque efectivamente está planteando cuestiones muy importantes, como la cuestión de Pemex. Todo lo de que se refiere a, en estos momentos, cómo el gobierno federal va, si no a romper con inversionistas extranjeros, a quienes por la vía de las rondas, bueno, se les asignaron, se les vendieron, se les concesionaron
territorios importantes a donde existe petróleo, pero que hasta ahorita no han sacado ni siquiera un barril. No, pero esos bloques que fueron concesionados por el anterior gobierno, ya se sabía en cuáles hay el potencial de petróleo suficiente como para ser extraído, ya se sabía, no es casual, hay estudios de muchos años hechos por los trabajadores de Petróleos Mexicanos, de Pemex. Por eso ahora nos salen con algunas sorpresas de que se descubrió petróleo en tal lado. Si eso los compañeros petroleros con los que hemos tenido contacto nos han comentado. Había un mapa energético en el país. Claro. Y cómo fueron disminuyendo poco a poco, haciendo a un lado a Pemex. Esa es la intención y ese fue el propósito, no del anterior inquilino de Los Pinos, sino desde sexenios anteriores, que no se pudo consolidar porque no tenían las mayorías que requerían. Así es, para dar los pasos. Y en el caso de Andrés Manuel, pues, no hace falta ir mucho atrás en la revisión de su campaña. Él lo dijo, la presidencia está asegurada, garanticemos la mayoría en el Congreso. Lo dijo en la campaña y ganó la mayoría en ambos espacios, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ya si los legisladores de Morena y de sus aliados de Juntos Haremos Historia están a la altura de las necesidades que propone Andrés Manuel, más allá de convertirse en levantaderos, entonces sí estaríamos asistiendo a un cambio muy interesante, porque se estaría involucrando a amplios sectores que tienen que ver con el trabajo legislativo, porque lamentablemente se ven deficiencias en este trabajo legislativo. Y mira cómo me ha llamado mucho la atención el que la secretaria Nale, Rocío Nale, habla, ahora sí como los pelos de la mano, los pelos de la burra en la mano. Claro, ¿quién está atrás? ¿Quién está apoyando, asesorando? Bueno, pues nuestros amigos, ¿verdad? El ingeniero Galicia, todo este grupo de técnicos de Pemex, ¿verdad?, que fueron desplazados, pero que siempre estuvieron dando la batalla por recuperar los energéticos en este país. Y rescatar el sindicalismo petrolero también. Sí. Otro aspecto sumamente importante. Y cómo se está planteando también, al igual, la electricidad. Yo creo que vamos a encontrar, va a haber sorpresas necesariamente. Creo que un hombre tan estudioso como Bartlett, como el exdiputado Bartlett, ex senador, exdiputado, tiene los pelos de la burra también en la mano y tiene un diagnóstico certero de cómo están las cosas en el país, ¿verdad? De que se fueron entregando, que le estamos comprando más a la iniciativa privada, ¿verdad? Electricidad. Claro, porque tienen excedentes. Y si el gobierno o las empresas del Estado no están produciendo, pues además se formulan esos acuerdos de que ¿y por qué no está produciendo, verdad? Se produzcan, bueno, porque se trató de devastar a la industria petrolera y eléctrica nacional. Que por cierto no he vuelto a ver siquiera que hable senador Ochoa. Es senador, ¿no? Diputado, senador. Pues yo creo que de vergüenza ni siquiera se para de la curul. Expresidente del PRI, sí, impuesto por Peña Nieto al frente del partido, y es el que determinó dar en la torre a ese partido. Pues sí. Así es, Enrique Ochoa Reza. Así es. Pero así bueno. Es. Pero hay un aspecto importante, Betty. Se engaña quien piense que estamos en este momento ante una transformación de fondo de las condiciones del país. No, esto tiene que ser paulatino. ¿Sí? Se engaña quien piensa que hay un cambio total. No, vamos a avanzar desde mi particular punto de vista en lo que es el rescate del nacionalismo revolucionario. Lo hemos insistido desde hace mucho tiempo, de acuerdo a lo que hemos estudiado, pero lo dijo en su discurso de toma de posesión Andrés Manuel, donde habló del periodo del desarrollo estabilizador 58-70 con Antonio Ortiz Mena, el crecimiento de 6% que logró el país en esos años y que motivó que en el extranjero se hablara del milagro mexicano. Después el desarrollo compartido con
Luis Echeverría hasta 1976, que son dos de los aspectos puntuales que menciona Andrés Manuel, y después la irrupción del neoliberalismo devastador. Yo no sé si calificarlo como un nacionalismo revolucionario, me conformaría que fuera un liberal progresista. En ese sentido, creo que está tocando fondo, y no es fácil su papel, no es fácil. Pero bueno. Lleva impreso el nacionalismo revolucionario. No sé, porque luego cometemos el error de etiquetar, pero... No, esto responde a un estudio bien elaborado, hecho por su servidor, respecto a hacia dónde van las condiciones, ¿sí? Es decir, no lo formulo nada más de oídas, no lo digo porque alguien lo expuso en un documento, no. Es todo lo que hemos venido observando en lo personal respecto al desenvolvimiento, no de ahora desde el 1 de diciembre, sino desde antes en el periodo de transición del gobierno, todo lo que se venía planteando hacia dónde va el rescate para el país de los principales elementos de la economía nacional, el compartir con la ciudadanía los beneficios del progreso que se logre, del crecimiento económico, del desarrollo. Es decir, todo va en esta dirección. Es decir, no es nada más mencionar porque alguien lo dijo, sino, no, al contrario, todo en mi caso responde a un análisis de una realidad concreta. Eso sí. Yo prefiero ser cautelosa, yo prefiero esperar para poder etiquetar, darme una opinión, porque falta mucho. Falta mucho. Tú sabes que en estas cosas, una cosa son los puntos fundamentales, pero la instrumentación es otra cosa. Revisa los 100 puntos. Entonces, sí, pero aquí lo que vale es la instrumentación. Ahí los vas a encontrar. Ahí aquí están. Lo que vale es la instrumentación del... sabemos el qué, pero no sabemos cómo. Ahí están los planteamientos. Entonces, y ahora que se define el presupuesto, que se va a dirigir hacia estos puntos, hacia estos 100, vamos a ver por dónde se orienta toda la acción del futuro del gobierno en marcha. Vamos a ver, porque fundamentalmente estos 100 puntos, desde mi punto de vista, son aspectos de cuáles van a ser las acciones más importantes por cada una de las secretarías que va a manejar. Entonces, bueno, lógicamente, por eso te digo yo, que tengo que esperar, tengo que ser cautelosa en la etiquetación, porque uno tiene que ser prudente y no dar falsas expectativas. Prefiero estar esperando poco a poco cómo se vienen las cosas. Lo que sí sé, que ante todos estos 100 puntos requiere el presidente de la República apoyo popular. Ahí sí, definitivamente. Y en este sentido, el apoyo político popular tiene que estar dirigido fundamentalmente a la operación, a la vertebración, a la estructura de un partido político eficiente que sabe el cómo trabajar en el seno de las grandes bases de este país. De esto que mencionas, he venido insistiendo durante todo el proceso del periodo de transición, porque cuando Andrés Manuel gana la presidencia y entra este periodo, con su principal equipo se dedica a trabajar las acciones que iban a desarrollar y que están desarrollando a partir del pasado 1 de diciembre. Y de inmediato lo planteé aquí en el programa y lo escribí, lo publiqué en El Activista Regional, que Morena, al igual que los otros partidos, estaban pasmados, no entendían la nueva realidad, no se estaban preparando para enfrentar los tiempos por venir, y se notó el 1 de septiembre cuando entran en función la actual legislatura del Congreso de la Unión. Solo conocemos el trabajo que realizan los partidos en los órganos legislativos, pero no el trabajo que se supone como instituciones de interés público deben realizar todos los días para mantener el vínculo, la relación con la ciudadanía. ¿No se nota? Hasta la fecha más o menos tratan de estructurar algo, y Morena pues no los veo acompañando al presidente, no los veo. No veo un partido en movimiento. Lo mismo el Partido del Trabajo, no lo veo en movimiento. No veo en movimiento a los de Encuentro Social, que todavía están a la espera de que les digan si conservan el registro o no.
A los priistas son grupos aislados que se mueven por sí mismos y que no están bajo un mando que los esté organizando desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En el caso del PAN más o menos empiezan a organizarse, pero no tienen la capacidad de confrontarse, aunque han dicho que van hacia allá. Movimiento Ciudadano está en las mismas condiciones, con todo su reciente cambio de dirigente. Es decir, los partidos están en otra sintonía, e insisto, lo he dicho desde hace mucho tiempo, convertidos en aparatos electoreros, no en organismos políticos que sean de todos los días, que respondan a un programa de acción, que se manejen de acuerdo a unos estatutos. Es decir, les veo estas deficiencias, los veo como aparatos electoreros para los procesos, sean estatales, sean locales, es decir, estatales, municipales o federales. No los veo de otro modo. Ese es el problema. Y no veo para cuándo. Sí sé que Morena ya está trabajando en la formación de cuadros a través de una especie de instituto de formación política. Estoy bien enterado de eso. Pero una cosa es formar los cuadros y otra cosa es tenerlos en acción. ¿De qué te sirve formar cuadros? Acaba de egresar una nueva generación en el PRI. ¿Y de qué te sirve si no están en acción, no se vinculan a la problemática que afecta a la ciudadanía? Ese es el problema de nuestras formaciones políticas. Pero bueno, ya están esperando lo que venga, los procesos electorales del 2019, estatales. Esto es parte de ello, pero insisto, si yo, con toda responsabilidad lo digo, veo un proyecto de renacimiento del nacionalismo revolucionario, aquel nacionalismo revolucionario que permitió que el país lograra grandes avances en diversos órdenes de la vida del país, claro, de la nación. Eso es lo que noto. ¿De qué tamaño va a ser? Y que incluso puede escalar a niveles superiores, desde luego que sí. De momento no se nota. Apenas lleva, ¿qué?, 10 días el actual gobierno. Y sin embargo ya se nota el trazo del diseño de algunas políticas que están modificando lo que se hizo en el pasado. Eso sí es cierto. Se puede estar o no de acuerdo con Andrés Manuel, pero está dando pasos hacia adelante. Y esto es lo importante. No está apoltronado, no está metido en la oficina trazando directrices, sino que está en acción. Ya sea desde Palacio Nacional, ya sea en las 2-3 giras que ha realizado en los días recientes, porque bueno, también hay acciones que se tienen que puntualizar, como lo que tiene que ver con la reforma educativa, que ya se ha planteado aspectos muy interesantes para terminar con la con la evaluación punitiva, ¿sí? Lo reiteró Andrés Manuel, esta reforma no va, se echa abajo. Eso es parte de lo que se nota. Y de su cambio, de su traslado a Puebla, ¿verdad? De la Secretaría de Educación Pública, sí. En una Puebla a donde el Poder Judicial de la Federación refrendó el voto para la gobernadora. ¿Qué hay de fondo en esto? Claro, un recambio, ¿Por qué? Cuando todo ya hacía indicar que se repetiría la elección. No sé. No hay casualidades, hay causalidades. Está canijo. Sí, y más cuando con videos se demostraron varias cosas. Sí, muchas irregularidades, ¿no? Típicas, bueno, a mí me tocó típicas priistas, prácticas priistas, que se las sabían de todas, pero de todas y en la casilla electoral. Sí, claro. Entonces, bueno, yo digo, ¿qué no va a terminar este tipo de prácticas? Pues ahí es a donde la Cámara de Diputados tiene que echar adelante toda una reforma política, pero en serio, no meramente formal o superficial, sino a fondo, en donde se toque el respeto a la decisión ciudadana, ¿verdad? Y que no existan las mañoserías de siempre, ¿verdad? A donde el cambio de urnas, a donde en el conteo, ¿verdad? El padrón establecía para una sección
900 votos. 900 votos. Así es, 750 era el Bueno, 750. Así es. Pero que al final por casilla. hasta se firmaban, etcétera, etcétera. Pero al final te dabas cuenta cuando se recogían las actas, empezaba uno a trabajar con cada una de las actas. Entonces, bueno, se recibieron 750, ¿verdad? Y salen con que hubo una emisión de 1200. ¡Ah, caray! ¿Cómo estuvo eso? Claro, los votos adicionales. O sea, son mañoserías por siempre utilizadas, ¿no? No solamente por el PRI, habría que decirlo, sino también ya por los demás partidos. Aprendieron y se convirtieron en gobiernos estatales, gobiernos municipales, ganaron distritos. Sí, porque claro, la imposición del PRI pues duró hasta, ¿qué fue? Hasta después de la reforma, no, pues hasta el 88, la irrupción del Frente Democrático Nacional en el universo político nacional fue cuando el PRI se empezó a colapsar de ahí para acá. Luego en 97 pierde la jefatura de gobierno con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el Congreso. De ahí para acá. Y los demás posteriormente también aprendieron a hacer lo mismo. Así es. Hacer lo mismo. El clientelismo. El carrusel, el ratón loco, sí, viejo, no y sé. el clientelismo. Sí. Que eso es algo de lo que le pega a los propósitos democráticos, porque la ciudadanía lo invitas a participar y dice, ¿y cuánto me va a tocar? Exactamente. ¿Qué me van a dar? La compra de votos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, a veces hasta resulta sorprendente el que por un voto te paguen hasta 500 pesos. 1000. Bueno, 1000 yo quise ser pesos. conservadora, pero ¿de qué se trata, verdad? Dice la conseja popular, según el sapo es la pedrada, Pues según sí. las dificultades. O sea, vivimos exactamente, conocimos de las mañoserías del PRI, también del PAN, del PRD, ¿verdad? Pero lo que no entiendo ahora, por ejemplo, que es en estas elecciones, quien ganó una alcaldía, ¿verdad?, pueda tener como compañeros en la administración a gente del PRD que pasó a apoyar al PRI. Es decir, o sea, es deleznable, Raúl. No hay principios. ¿Dónde queda la ética? No hay ética política. Claro, porque se subordinan los intereses personales a los intereses de una colectividad o de un proyecto. Y esto se ha vivido en las distintas formaciones políticas que han existido en el país, no de unos años para acá, sino de muchos años antes, cuando solo teníamos 4 partidos: Partido Popular Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional, PAN. Incluso podríamos irnos a antes, a mucho tiempo antes de cómo se manejan estos asuntos. Qué pena, ¿no? Qué pena. Eso le llaman reforma política, le llamaron el que se pronunciara posteriormente la Cámara de Diputados y asentara el Senado con una reforma política electoral ficciosa. Y ya se viene, se avisora la presentación de una nueva reforma política, independientemente de que ya a principios de enero las formaciones políticas, asociaciones de ciudadanos que pretendan competir, participar en el proceso para buscar convertirse en partidos políticos, le notifiquen al Instituto Nacional Electoral vía una cartita que se van a echar a andar y a organizar sus asambleas estatales o distritales y tratar de conseguir el registro. Ya hay varios proyectos que están metidos en este asunto. Conozco cuando menos 13 organizaciones que ya están trabajando en este sentido. Vamos a ver de qué tamaño va a ser. Incluso el proyecto que están impulsando Felipe Calderón y su esposa hablan de hacer una especie de réplica de lo que fue Morena, para trabajar más o menos en la misma dirección. Bueno,
La ciudadanía no se deja engañar. Conocen a Felipe Calderón, conocen a Margarita Zavala. Margarita renunció a la candidatura en pleno proceso, dejó, como vulgarmente se dice, colgados de la brocha a sus seguidores, y bueno, que les alcance para poder construir un partido. Pues puede ser que sí, van a tratar de retomar todo aquello que ha enarbolado el PAN tradicionalmente. Se consideran a sí mismo como una especie de militantes o ya ex militantes medio doctrinarios que tienen que ver con los orígenes fundacionales del PAN, aunque por otro lado ya Manuel Gómez Morín, el que compitió con Marco Cortés, ya se alineó y ya se pusieron de acuerdo para echar adelante el proyecto del PAN. Seguramente aquí intervinieron otros factores externos que los llamaron a conciliar para tratar de hacer avanzar al Partido Acción Nacional, al derechista Partido Acción Nacional, mientras en el PRD pues no se nota. De veras, dicen que van bien y que vienen por lo que sigue, y que el año próximo tendrán su congreso, ya tienen una dirección colegiada, han pasado por encima de algunos acuerdos, bueno, hasta el Verde Ecologista no lo mencioné, con sus mismos manejos de siempre. Hace un rato lo omití sin querer, fue involuntario. Pero bueno, en esta partidocracia no da para mucho. Eso es lo que noto. Ojalá pudieran hacer ejercicios de reflexión profunda para ponerse en sintonía y de acuerdo a las necesidades de actualidad del pueblo trabajador mexicano. Ese sería el objetivo y de la relación con el mundo. Eso es lo que veo, mi querida Betty, pero hay mucho más. Pues sí, vivimos en un mundo de grandes contradicciones, ¿verdad? Tenemos a Trump al norte, ¿verdad? Con sus contradicciones, sus metidas de pata, ¿verdad? Y bueno, el mundo anda también un poco convulso, ¿no? Ojalá el próximo sea un mundo a donde haya paz. Aceptamos las negociaciones, los grandes intereses, está bien que defiendan lo suyo, pero creo que el 19 va a ser un escenario a donde la insurgencia popular pueda ir encreciendo. Esto tiene que ser porque vivimos un mundo con una gran pobreza, pueblos enteros en guerra, en el hambre, los pueblos africanos, olvídate, los grandes flujos migratorios. Qué barbaridad, ¿no? Sí, la problemática persiste y no va a cambiar de un momento a otro. La seria problemática que existe en el mundo pues llama a modificar conductas de los gobiernos. Pero bueno, ya estamos viendo cómo en Europa se reafirma, avanza la derecha. Lo mismo en Alemania, que en Austria, que en ¿Pero Suecia. qué tal le está yendo a Macron? Bueno, no lo podríamos calificar como un derechista auténtico, pero le está yendo mal con los chalecos amarillos y todo el movimiento que han desatado, que incluso ya ha rebasado las fronteras francesas, ya apareció en Bélgica. Sí, y apareció ya la apareció en represión España, hasta sí. los estudiantes, ¿verdad? Sí, claro, pero aquí va parte de esa derechización de las sociedades europeas y derechización que también se está presentando en países americanos, en Sudamérica principalmente, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, hasta, bueno, Perú, Ecuador, el cambio de conducta de Lenín Moreno. Es decir, hay una serie de asuntos que tienen que ver con la geopolítica. Los pueblos han dicho basta, ¿eh? Pero no les ha bastado, no les ha sido suficiente, porque hay todo un proceso. Quien hay los un proceso. Es otro asunto. Yo digo, ojalá pudiera prosperar el ascenso de la lucha de masas en el mundo. Lamentablemente la desarticulación que existe impide presentar frentes bastante fortalecidos para confrontarse y derrotar a las fuerzas de la derecha. Eso es otra cosa. Pero también se está viendo lo inútil, el fenómeno en México de los partidos políticos se está dando en el mundo.
creo que va a haber, desde mi punto de vista, un ascenso y lamentablemente en donde van a emerger liderazgos importantes. Entonces... no los veo. Vamos a ver. No los veo, por ejemplo, en España. ¿Quién ganó las elecciones en Andalucía? Aunque el Partido Socialista Obrero Español haya mantenido la mayoría, pierde el control del gobierno. Porque una alianza de ciudadanos de derecha, Vox de derecha y otra formación, hacen los más de 57 diputados que se necesitan para nombrar gobierno. Y a Podemos y al Partido Socialista Obrero Español, el otro era el Partido Popular, a Podemos y al Partido Socialista Obrero Español no les alcanza, tienen 50. Es decir, aquí es donde hablo de esta derechización que se está registrando en el mundo contra muchos asuntos que tienen que ver con el desarrollo de estos países. El rechazo a la emigración, por ejemplo, entre muchos más. Es decir, no es tan fácil. Alemania. No es fácil. Donde a pesar de todo, la derecha se viene consolidando. Ya en próximos, ya se va doña Angela Merkel y entra la presidenta de su partido. Sí, a dirigir. Pero queda como canciller. Se asciende a dirigir la secretaria general de la presidencia del partido. Es decir, por eso te digo que no es fácil, pero este proceso se vive pues en todo el mundo, esta derechización. Y el ascenso de las luchas populares en el mundo se mantiene, pero no ha tenido la energía suficiente como para poder posicionarse y presentar un frente de batalla diferente, radicalmente distinto y superior, para recuperar lo perdido. Bueno, se mantiene Bolivia, ¿sí? Las elecciones del año próximo. Por ejemplo, yo creo que ha tenido un ascenso en el movimiento de masas, las direcciones o la bendición papal, ¿verdad?, de movimientos clericales, ¿verdad? Claro, aquí en el país los tenemos. Exactamente. Entonces, ¿Todos bueno, vinculados a la derecha? El Papa lo sabe. Es un Papa que conoce desde abajo los movimientos sociales. Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo digo, me pongo en el plano optimista de que tiene que ir, a lo mejor de manera paulatina, un ascenso en el movimiento de masas. Porque fenómenos como el hambre, el desempleo, la inseguridad y otros fenómenos están calando ya y dicen basta. Pero bueno, me avisa nuestra compañera Vanessa que estamos por terminar este programa. Le quiero agradecer a usted muchísimo que nos haya sintonizado en este programa, Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes, y desde luego agradecerle a Raúl el que haya salido nuevamente el número de diciembre del activista regional. Si usted quiere... mándenos su correo electrónico y se lo enviamos de inmediato. Llega a más de 10,000 destinos ya nuestra revista mensual de información y educación política. Aquí tenemos el número de diciembre con Andrés Manuel en portada en la toma de protesta, y en el reverso la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ese es el comercial. El segundo comercial, agradecerle a mis compañeros del Instituto Politécnico Nacional, futbolistas, la selección del Poli de los años 90, campeones nacionales en San Cristóbal Las Casas en 1994, sorpresivamente, y campeones nacionales estudiantiles también en Chapingo, con los que tuvimos oportunidad de estar el sábado participando en un juego contra los veteranos del Atlante, donde me hicieron sentir como en los cercanos tiempos de hace unos cuantos años. Sí, como no. Claro, a mis compañeros, un abrazo para todos y ojalá pronto los podamos tener aquí también. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl, por haber estado en este programa. Gracias a usted por sintonizarnos y desde luego a mi compañera Vanessa, a Vanessa Hernández, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Pásela bien. Esperamos que las cosas marchen bien en este país en beneficio del gran pueblo de México. Por favor, cúbrase, protéjase del frío, pero también de otros fenómenos que en esta ciudad todavía persisten. Cuídese.